Bien, vamos a continuar con esta segunda parte de Patología Gástrica 1, hablando del estómago. Algunas anomalías congénitas. Tenemos el coristoma pancreático, que en realidad es un resto heterotópico, vale decir, es una porción de tejido que está donde no corresponde, donde no debería estar. En este caso es tejido pancreático en la pared gástrica o intestinal. ¿Ya? Entonces, este tipo de coristomas son habitualmente asintomáticos. También podemos hablar de la hernia diafragmática, que ocurre por debilidad o defecto del hemidiafragma izquierdo. Otra patología congénita es la estenosis pilórica hipertrófica congénita, donde ocurre esto en recién nacidos o lactantes, donde el peristaltismo es visible y además produce vómitos y regurgitación. La estenosis adquirida, al contrario de la congénita, es consecuencia de gastritis antral crónica generalmente. También está relacionada con úlceras pépticas vecinas o tumores malignos. Aquí vemos el diafragma de este bebé, donde por debilidad o defecto del diafragma ha protruido material intestinal, estas vísceras intestinales, hasta la cavidad torácica, ¿sí? Esta es la hernia diafragmática. Ahí vemos lo mismo, donde prácticamente todo el contenido, o sea, no el contenido, sino todas las vísceras intestinales han pasado a la cavidad torácica. Aquí vemos intestinos delgados y aquí vemos intestino grueso pigmentado con bilis, seguramente por contaminación. ¿Ya? En la cavidad abdominal solamente ha quedado el hígado y el vaso. Otra situación es la estenosis pilórica hipertrófica, ¿no es cierto? Que puede ser congénita, obviamente. Aquí vemos que el esfínter pilórico se torna hipertrófico, cerrando, estenazándose y produciendo una dificultad del vaciamiento gástrico hacia el duodeno. Entre las condiciones inflamatorias tenemos a la gastritis aguda, ¿no? Gastritis aguda, que es una inflamación transitoria, se debe a múltiples factores, ejemplo, el abuso de aspirina, tabaco, alcohol, estrés importante, consumo de citotóxicos, ¿no? Anticancerosos. Infecciones bacterianas o virales también pueden condicionar esta gastritis aguda. La isquemia, ¿no? La falta de aporte sanguíneo y el shock, ¿sí? Están muy relacionadas con la gastritis aguda. Entonces, esto se produce o da lugar más bien a una disminución del flujo sanguíneo en ciertas zonas, con hiperacidez. Esta hiperacidez es el resultado de la disminución de sustancias amortiguantes, vale decir, de esas sustancias que neutralizan la acidez, ¿sí? Y afectan el moco protector, esa secreción mucosa que se distribuye como una película en la superficie de la mucosa gástrica. Aquí pueden ocurrir erosiones, justamente por esta situación. Erosiones son pequeñas ulceritas superficiales que, si a veces se profundizan un poco, pueden producir hemorragia. Bien, ahí tenemos, ¿no? La gastritis aguda. Vemos en la superficie estas pequeñas hemorragias petequiales, que pueden erosionarse y producir hemorragia. Ahí vemos la histología, ¿sí? Aquí está la mucosa, la muscular de la mucosa y estas zonitas de erosión. Aquí está recubierta por una costra de material necrótico hemorrágico, ¿sí? Bien. La gastritis crónica. Entonces, esto se trata de cambios inflamatorios de la mucosa, ¿sí? De la mucosa gástrica, que pueden llevar a la atrofia de la misma mucosa y a la metaplasia intestinal, generalmente sin erosiones. Entonces, en la patogenia de la gastritis crónica se destaca la influencia de esta bacteria, el Helicobacter pylori.
Otras causas que pueden ser inmunológicas, como la anemia perniciosa. Causas tóxicas, como el alcohol y el tabaco, que está ahí, ¿no es cierto? Causas físicas, como la radiación, en situaciones postquirúrgicas, después de una intervención en la esfera gástrica, ¿no? Gastrointestinal, pueden conducir a una gastritis crónica. Y otras, como ser la enfermedad de Crohn y amiloidosis. Son enfermedades crónicas realmente. Bueno, ahí tenemos la imagen, ¿no? Estas son las glándulas, ahí está el epitelio de la glándula, la luz, y aquí vemos alrededor de las glándulas estos infiltrados inflamatorios de tipo crónico, que generalmente son mononucleares, como ser aquí plasmocitos, miren, aquí un plasmocito, aquí podemos ver algunos macrófagos, linfocitos estos más redonditos, ¿sí? Ahí. Entonces, este es el cuadro de una gastritis crónica. Habíamos hablado del Helicobacter pylori. Este nombre inusual identifica bacterias específicas que pueden causar infección del estómago. Esta infección puede contribuir al desarrollo de enfermedades tales como la dispepsia, ¿ya? Que se traduce en acidez, hinchazón abdominal y náuseas. Y también pueden condicionar a la producción de úlceras en estómago y duodeno. Es importante mencionar esto. Hay relación con el cáncer y linfomas gástricos, ¿no? Los linfomas son tumores de origen mesenquimal, ¿no? De los linfocitos generalmente. Linfomas que aparecen a nivel de la pared gástrica, ¿sí? Ahí estamos viendo a los microorganismos, con microscopía electrónica obviamente, que tienen una serie de flagelitos en uno de sus extremos y que viven en el moco gástrico, en el moco superficial y también en las foveolas. En las foveolas. Bueno, aquí vemos una glándula gástrica, la luz de la glándula, y aquí están los microorganismos. Miren, los microorganismos. Esta es continción de Giemsa, donde se identifica a los Helicobacter. Ahí vemos con microscopía electrónica de rastreo. Se ve en tercera dimensión la superficie de la mucosa y los microorganismos que están ahí de paseo. ¿Sí? Ahí viven, se alimentan del moco gástrico, del moco protector. Y luego hablamos de la enfermedad ulcerosa péptica. Son lesiones crónicas y generalmente únicas. Se localizan de preferencia en duodeno y estómago. La úlcera se caracteriza por su tamaño, ¿sí? Y por su capacidad de introducirse, ¿no? De destruir tejido. ¿Ya? Entonces, sobrepasa la muscular de la mucosa, se profundiza hasta más allá de la muscular de la mucosa. La úlcera duodenal es frecuente en pacientes con antecedentes de cirrosis alcohólica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal crónica o hiperparatiroidismo. En la patogenia de la úlcera péptica, se dice que que se produce por un desequilibrio entre las defensas y los mecanismos de agresión. En este último, entre los mecanismos de agresión, se destaca la presencia del Helicobacter pylori. Entonces, cuando se instala esta enfermedad ulcerosa, típicamente se produce dolor epigástrico punzante con ardor. Entonces, ¿qué es la úlcera péptica? Es una solución de continuidad en la mucosa del tracto digestivo que se extiende a través de la muscular de la mucosa, o sea, sobrepasa la muscular de la mucosa y llega hasta la submucosa. Si esta solución de continuidad mide menos de 3 milímetros, se denomina erosión. Y si es mayor de 6 milímetros, entonces llamamos úlcera. ¿Ya? Entonces, para que sea úlcera, no se olviden, tiene que extenderse más allá de la muscular de la mucosa. La localización, por lo general, es en la primera porción del duodeno, en un 98%. En el estómago, en el antro, en la zona de la curvatura menor. Con menos frecuencia en la unión gastroesofágica, ¿no? A causa de un reflujo gastroesofágico o una enfermedad de Barrett o esófago de Barrett. También puede presentarse en esta condición que se llama el divertículo de Meckel, ¿sí? Es un problema congénito
donde una porción del intestino delgado atraviesa a manera de divertículo una formación que no se ha cerrado a su tiempo, que se llama el conducto vitelino, o también ónfalo-mesentérico llaman, ¿no es cierto? Entonces, frecuentemente estos divertículos presentan tejido gástrico heterotópico, ¿no? Un coristoma. Entonces, este tejido gástrico produce ácido, ¿no es cierto? Ácido. Y ese ácido generalmente produce úlceras a nivel del divertículo. La úlcera péptica aparece predominantemente en varones. Síntomas y signos clave de la úlcera péptica, ¿no? Tenemos la no complicada, que en un 40% no presenta síntomas. Es silente, dice acá. Pero si produce síntomas, como es en la mayor parte de los casos, el dolor epigástrico es importante, ¿sí? Y este dolor puede irradiarse a la espalda, al tórax o al resto del abdomen. El dolor generalmente es por la noche, ya donde el paciente tiene que comer para que le disminuya el dolor. Entonces, el dolor se alivia con las comidas. Y es un dolor continuo, dice acá, que disminuye, sí, con la comida, ¿sí? Presenta náuseas, vómitos y pirosis, que es como la acidez, ¿no? Que se asemeja o se asocia al reflujo gastroesofágico, ¿no? Se asemeja o se asocia al reflujo gastroesofágico. Así es. La úlcera complicada. El dolor abdominal es más intenso, que puede llegar al shock. A nivel de la pared abdominal existe rigidez. Rigidez. Se torna como un cuero, que cuando se hace la percusión con el dedo, rebota, ¿no? Como en un tambor, como les decía. Y también puede mostrar algunos signos de irritación peritoneal. Presenta hemorragia, que se traduce con hematemesis, o sea, vómitos sanguinolentos, o melenas. Las melenas son también sanguinolentas, son diarreas sanguinolentas. Es importante tomar en cuenta la historia previa, ¿no?, de síntomas de úlcera. Si en esto un 80% ha presentado síntomas de úlcera no complicada. Como complicación también puede producir obstrucción del tracto de salida gástrica, ¿no? O sea, vale decir a nivel del pilo. Estos pacientes sienten saciedad, o sea, incapaz, no sienten hambre, ¿ya? Porque si ingieren alimentos, les produce más dolor, ¿ya? Y también producen eructos, ¿sí? Son frecuentes los eructos. Además, también pueden presentar náuseas, vómitos y otros trastornos relacionados. La pérdida de peso es importante, claro. Es que sienten dolor al ingerir alimentos, por lo tanto, no comen y pierden peso. Y acá tenemos un poquito también la patogenia de la úlcera, ¿no es cierto? En condiciones normales, las fuerzas que pueden atacar es la acidez del jugo gástrico y la presencia de enzimas pépticas, ¿no? Las enzimas pépticas, que son hidrolíticas generalmente. Pero tenemos las fuerzas defensivas que son, digamos, las más, ¿no? Entonces, la presencia de la secreción del moco superficial, el moco. Este moco contiene bicarbonato y ese bicarbonato ayuda a neutralizar la acidez del jugo gástrico, ¿ya? También el flujo sanguíneo de la mucosa, la circulación o el flujo, es importante, es muy importante para, digamos, una situación adecuada de estas defensas. Hay otros, ¿no? Un buen transporte de membrana, capacidad de regeneración epitelial, elaboración de antiinflamatorios como las prostaglandinas, en fin. Todas estas contribuyen a la defensa de la mucosa gástrica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en una situación de lesión? Por ejemplo, infección por Helicobacter pylori, una ingesta exagerada de analgésicos no esteroideos, aspirina, cigarros, alcohol, una condición de hiperacidez gástrica, reflujo duodeno gástrico, en fin, ¿ya? Esto produce daño o aumenta el daño y o alteración de las defensas, ¿ya? Entonces, en la alteración de las defensas pueden influir la isquemia, el shock, un vaciamiento gástrico retrasado y factores inherentes al huésped. Y en esta última partecita vamos a ver
digamos, un esquema, un cuadro esquemático de la úlcera péptica, ¿no? Hemos dicho que la úlcera es pérdida de sustancia, ¿de acuerdo? Esta es la mucosa, donde aquí hay pérdida de sustancia, una solución de continuidad. Entonces, aquí está la muscular de la mucosa y la úlcera la ha sobrepasado. Aquí vemos restos necróticos, una zona de inflamación aguda, ya donde hay muchos neutrófilos, seguidas de tejido de granulación, con proliferación de capilares, edema, etcétera, etcétera. Y más por fuera hay intentos de curación, donde hay depósito de matriz, ¿no? Vale decir, fibrosis. Bien, ahí tenemos la imagen de una úlcera péptica gástrica, ¿sí? Los bordes bien definidos, filos, al fondo está la zona necrótica de la úlcera. Y aquí vemos una imagen histológica, ¿no? Aquí está la mucosa normal, y esta es la pérdida de sustancia. Este es el fondo de la úlcera, donde se puede ver restos necróticos. Tal vez no se ve muy bien las otras capas, ¿no? Pero se ve aquí la pérdida de sustancia y la úlcera péptica. ¿Por qué? Porque sobrepasó la muscular de la mucosa. Vamos a hablar también de las gastropatías hipertróficas. Son enfermedades infrecuentes caracterizadas por un aumento del aspecto de las rugosidades, un aspecto cerebriforme, dice acá, debido a la hiperplasia de las células epiteliales de la mucosa. Entonces, entre estas gastropatías hipertróficas está la enfermedad de Menetrier, ya que se trata de una hiperplasia de células superficiales con atrofia glandular. Vale decir que las foveolas están muy superficiales, son muy cortas. Es una gastropatía hiperproliferativa premaligna, rara, caracterizada por un crecimiento masivo de las células foveolares del revestimiento gástrico, que produce un engrosamiento de los pliegues gástricos, lo que da esa forma cerebriforme, ¿no? Y también hay otra situación, aparte de la enfermedad de Menetrier, que se llama la hiperplasia de glándulas gástricas secundaria a una excesiva secreción de gastrina. ¿Sí? Es una hormona que estimula las células parietales del estómago para producir ácido clorhídrico. Entonces, existen tumores de estas células secretoras de gastrina que se llaman los gastrinomas, que estos se encuentran generalmente en páncreas o en algunos, en intestino, ¿no? En duodeno principalmente. Entonces, esto lleva a lo que se llama el síndrome de Zollinger-Ellison. Las varices gástricas, al igual que las varices esofágicas, aparecen en caso de hipertensión portal y estas se manifiestan principalmente en la zona cardial del estómago, muy cerca al esófago, ¿verdad? Bien. Entonces aquí estamos viendo la imagen de una mucosa gástrica en la enfermedad de Menetrier. Miren, ese aspecto cerebriforme. Si tenemos un acercamiento un poco mayor, vemos, ¿no? Esta parte parece un cerebro realmente, por la hiperplasia de las células superficiales. Bien, aquí vemos la histología, donde prácticamente no se ven foveolas, pero sí se ve esta proliferación de células superficiales. Lo mismo acá, ¿no? Las células superficiales. Hiperplasia de células superficiales. Lo mismo acá, miren, el Menetrier. Este sería una circunvolución. Si es cerebriforme, ¿no? Ahí está. Aquí están estos surcos profundos, ¿no? Pero acá en esta misma mucosa gástrica prácticamente han desaparecido las foveolas. Bien. El síndrome de Zollinger-Ellison está caracterizado por una hipersecreción de ácido, ¿sí? Entonces, esta está en relación o produce o se relaciona, si quieren, con la enfermedad ulcerosa grave, con la aparición de tumores en el páncreas o en la parte superior del intestino delgado, el duodeno. Estos tumores se llaman gastrinomas y segregan una gran cantidad de hormona llamada gastrina, la cual produce una cantidad, o sea, estimula al estómago a producir ácido, ¿no? Lo cual provoca la aparición de úlceras pépticas. Etiología y patogenia. Representa hasta el 1% de todas las úlceras duodenales. Este síndrome esté presente en 1 de cada 50 úlceras recurrentes, o sea que vuelven a producirse después de una cirugía, de un tratamiento de la úlcera, ¿no?
Se manifiesta preferentemente entre la tercera y la quinta década de la vida, con una frecuencia algo superior en los varones que en las mujeres. Ahora nos toca hablar de las neoplasias. Entre los tumores benignos están los pólipos, que son masas que surgen de la mucosa gástrica, ¿ya? La mayoría, en un 90%, son de tipo hiperplásico. Y estos pólipos pueden ser sésiles, o sea, planos, o bien pueden ser pediculados, en forma de hongo. Y luego tenemos al adenoma gástrico, que es una masa proliferante de epitelio displásico, esto hay que subrayar, que es potencialmente maligno. Algunos autores toman a este tipo de adenoma gástrico como una lesión premaligna. Entonces acá tenemos, miren, este sésil, ya es una masa que está bien pegadita, ¿no? Está con base amplia, ¿no? Pólipo gástrico. Ahí está. Este es el tipo hiperplásico, ¿no? Un pólipo gástrico hiperplásico. Glándulas muy desordenadas, muy proliferantes, pero la estructura celular es normal, es normal. Epitelio simple, cilíndrico, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ya? Aquí tenemos un adenoma gástrico. También es sésil, este es sésil, adenoma sésil. Ya es como una torrecita, miren, bien pegadita. Base amplia también. Esta es la mucosa normal del estómago. ¿Ya? Acá vemos el adenoma, pero este es pediculado, miren, el tallito aquí está, y aquí está el honguito, ¿no? La copa, digamos así. Entonces acá vemos una proliferación de las glándulas muy importante. Y el epitelio de estas glándulas es displásico, generalmente es un epitelio displásico. Por eso es que se la considera lesiones premalignas. ¿Ya? Otro tipo de tumores de origen mesenquimal. Aquí está la mucosa, miren, la submucosa, y aquí tenemos la muscular, y aquí se ha formado un nódulo de tejido muscular, ¿ya? Entonces, este es un leiomioma, un tumor de tejido muscular liso. ¿Ya? Bien. Bien. El cáncer gástrico. En un 90-95% son carcinomas. Afectan más a varones en grupos socioeconómicos inferiores, dice acá. Hay mayor incidencia de cáncer gástrico en Japón, Chile, Costa Rica, Colombia. Esto seguramente se cree que es debido a la dieta, ¿no? De estos países que son, que tienen costa, ¿no? Que tienen amplias costas, donde se alimentan principalmente de productos de mar, ¿no? Los mariscos, etc. Bueno, en la patogenia del cáncer gástrico está, miren, en primer lugar, el Helicobacter pylori, que participa en la producción de cáncer gástrico del tipo intestinal, dice acá. Entonces, otro factor es la dieta. Alimentos con nitritos, alimentos ahumados, encurtidos como escabeches, embutidos, en fin, ¿no? Y la comida picante también, ¿por qué no? La falta de frutas y verduras frescas también puede condicionar a la aparición del cáncer gástrico. ¿Cuándo no? El alcohol y el tabaco. La gastritis crónica, ¿no? La infección crónica de larga data con metaplasia intestinal. Los adenomas gástricos, que habíamos dicho que son pólipos premalignos. Y otros factores genéticos de riesgo, como son antecedentes de parientes que tengan una historia de cáncer, ¿verdad? La morfología. La localización. En un 50-60% se localizan en el antro y píloro. En el antro, sobre todo en la curvatura menor. Y se clasifican según la profundidad de la invasión. Tenemos acá el carcinoma in situ, que es un tumor, es un cáncer intraepitelial. El precoz, que está confinado a la mucosa y submucosa. Y el avanzado, que se extiende por debajo de la submucosa, perdón. Vale decir, compromete a la muscular. El patrón de crecimiento, ¿sí? Puede ser, en el caso del carcinoma precoz, puede ser exofítico, plano deprimido y excavado. Y lo mismo en el carcinoma avanzado, solo que el equivalente del plano deprimido se conoce como linitis plástica, ¿no es cierto? Lo demás es lo mismo. Entonces, acá tenemos el carcinoma precoz. Miren, el cáncer está en la mucosa y en la submucosa, pero no afecta a la muscular.
En cambio, acá vemos que el cáncer, mire, se insinúa entre las fibras musculares lisas. Inclusive está llegando a la serosa. ¿Mm? Este es un carcinoma avanzado. Avanzado. Ahí tenemos este quemitas, ¿no? Precoz o superficial. El exofítico, que crece hacia la luz. El plano deprimido, es plano ahí nomás. Y el excavado ligeramente se insinúa a la submucosa. ¿Mm? En cambio, el avanzado, miren, exofítico crece hacia la luz y también en profundidad está creciendo, está invadiendo, miren ustedes. ¿Mm? Acá tenemos la linitis plástica, que es un tumor difuso, muy agresivo, ¿ya? Que se torna la pared del estómago duro como goma. ¿Mm? Y aquí está el excavado, que presenta una gran zona ulcerativa, ¿no? Profundamente excavado acá, vemos. Llega hasta la muscular inclusive. ¿Mm? Bien, ahí tenemos macroscópicamente una linitis plástica. Vemos que la pared es sumamente dura y gruesa, de un color blanquecino, muy parecido al caucho, a la goma. Muy gruesa realmente. ¿Mm? Y tenemos subtipos histológicos según la orden. El tipo intestinal, que es un carcinoma formador de glándulas, o sea, un adenocarcinoma tipo intestinal que se asocia a la presencia de células caliciformes, por lo que denominamos metaplasia intestinal. El tipo difuso, escasamente diferenciado, es más bien, como su nombre lo indica, difuso, donde vemos células mucosas que tienen forma de anillo de sello. Y luego tenemos el tumor de Krukenberg, que es la diseminación del cáncer gástrico a los ovarios. Bien, ahí tenemos, ¿no? El cáncer precoz de tipo intestinal. Miren, generalmente en el estómago no encontramos células caliciformes, pero en este cáncer de tipo intestinal sí, vamos a ver células caliciformes. Por eso llamamos de tipo intestinal. ¿Mm? Este es el difuso, con células en anillo de sello. Se llaman así porque son células que tienen moco en su interior, pero presentan el núcleo rechazado a la periferia, simulando o dando un parecido a un anillo, ¿no? Esos anillos antiguos que usaban los nobles, donde la piedrita servía como sello, ¿no? Para lacrar documentos, etc. Anillo de sello. Y aquí está el tumor de Krukenberg, donde tenemos el útero y los dos ovarios aumentados de tamaño, uno más que el otro. Entonces, en la histología, ¿qué nos muestra? Estas células en anillo de sello, difusamente distribuidas. Este es el tumor de Krukenberg. ¿Ya? Diseminación de un cáncer gástrico a los ovarios. No se olvide. Y por último, vamos a hablar del tumor del estroma gastrointestinal. Su sigla en inglés es GIST. Son de origen mesenquimal. Se cree que proceden de las células intersticiales de Cagal, que controlan el peristaltismo. Presentan un patrón histológico fusiforme y epitelioide. Pueden ser solitarios o múltiples. Bien, ahí tenemos, ¿no es cierto? Esta es la pared, puede ser del estómago, del intestino, donde vemos esta masa pediculada, ¿ya? Una masa nodular, dura, blanca, ¿sí? Antiguamente, la histología era muy parecida a uno, se confundía más bien con los fibrosarcomas o los leiomiosarcomas. Se confundía fácilmente. Pero con el advenimiento de la inmunohistoquímica se ha podido establecer que estos tumores están constituidos por una proliferación de estas células, que se llaman células intersticiales de Cagal, para que entendernos un poquito mejor. Acá tenemos el epitelio de intestino, ¿no? Estos son los enterocitos con sus vellosidades, etc. Aquí está la capa muscular, donde están los miocitos lisos, ¿no? Miocitos lisos. Bien, acá tenemos las células ganglionares, ya pueden ser del ganglio de Auerbach o de Meissner, ¿no? Bueno, entonces, estas células ganglionares, que son neuronas, ¿no? Aquí están sus células de sostén. Entonces, envían impulsos a estas células intersticiales de Cagal. Estas que tienen una serie de prolongaciones, hacen contacto con las células musculares lisas, ¿ya? Digamos, facilitando la llegada del impulso nervioso para que éstas puedan contraerse y relajarse rítmicamente, ¿no? Dando lugar a lo que se llama el peristaltismo. ¿Ya? Entonces, la presencia de estas células es muy importante.
Células intersticiales de Cajal se llama. Entonces, la proliferación de estas células va a dar lugar a estos tumores, ¿no? Que son los tumores del estroma gastrointestinal. Perdón. Ya, aquí está la morfología. Ya, las principales patrones morfológicos de estos tumores. Es el tumor fusocelular o fusiforme y el patrón epitelioide, son células esféricas redondeadas. Esto está en estómago, dice acá, ¿no es cierto? Este patrón, fusiforme y epitelioide. Bien, con esto hemos terminado esta segunda parte. Esto también entra al segundo parcial. Ya es la segunda parte del aparato digestivo 1. Bueno, con esto hemos terminado, ¿ya? Hasta pronto, jovencitos.